Nico estuvo en coma 21 días. Al despertar, descubrió que era el único ser humano vivo en el mundo. Él planeaba envejecer solo con un perrito. Pero un día vio señales de otra persona. Aunque parecía cerca, Nico condujo mucho tiempo antes de llegar. En un mundo post-apocalíptico, lo primero es conseguir un buen arma, pero él solo tenía un pequeño pico. La mujer se llama Clara y lo llevó a su casa. Hablando, Nico descubrió que ella había estado buscando sobrevivientes todo un año sin encontrar a nadie. Acababa de llegar a la zona y aún no conocía bien el lugar, y de repente se topó con Nico. Después de escuchar su historia, Nico le propuso mudarse con él para cuidarse mutuamente. Quizá hacía mucho que no veía a otro humano. Clara mostró un poco de timidez. A la mañana siguiente, Clara llevó sus cosas y decidió mudarse a la casa de Nico. Este era el pueblo donde Nico creció. Conocía cada rincón. Llegaron rápido a la casa, y Clara quedó encantada con lo limpia que estaba. Luego revisaron los suministros. La comida en la nevera ya estaba vencida. Después fueron al supermercado del pueblo, donde podían conseguir casi todo. Nico buscaba comida. Clara buscaba medicinas. Los cadáveres en el supermercado olían horrible. De repente, Nico se emocionó. Había paneles solares en el supermercado. Clara bromeó diciendo que podían mudarse allí. El lugar parecía hecho para el apocalipsis. Al salir, Nico dijo que iba a llevar los paneles a casa, porque ya no había electricidad ni agua. Al atardecer, Nico comió por fin un plato caliente y hablaron sobre el desastre. Todos los humanos habían muerto, pero los animales sobrevivieron. Sin humanos, muchos animales salieron a las calles. Nico pensó que quizá ellos también tenían algún tipo de inmunidad en sus genes. Recordó que lo mordió una serpiente venenosa y no murió. Quizá eso explicaba su supervivencia. Después, comenzaron una vida tranquila. Nico aprendió a instalar los paneles solares y a pescar en el río para mejorar la comida. Pronto, la instalación solar estaba lista, y Clara cultivó verduras valiosas. Con el tiempo, su relación se hizo más cercana. Se apoyaban uno en el otro mirando al horizonte, llenos de felicidad y amor. Se convirtieron en pareja. 6 meses después, Clara emocionada dijo que estaba embarazada. Pero Nico no se alegró. No hospitals. No doctors. No safety net. Se sintió preocupado. Temía que algo le pasara a Clara y no saber cómo sobreviviría sin ella. Ya había perdido a sus padres. No quería perder a nadie más. Clara le dijo, el hijo es la razón para seguir viviendo. Decidieron investigar y aprender cómo cuidar un parto. Así que fueron a la biblioteca a buscar libros sobre el tema. Nico, siendo geólogo, aprendió rápido todo lo del libro. Después tomaron muchos suministros para el nacimiento, preparándose lo mejor posible. Pronto, la barriga de Clara creció mucho y la comida en casa no era suficiente. Necesitaban carne. Nico tuvo una idea. Tomó su escopeta y fue a una granja cercana. Allí había vacas pastando. Era su primera caza. Estaba nervioso, pero finalmente disparó. No sabía cómo cortar la enorme vaca, pero llevaba un libro de anatomía. De vuelta en casa, Clara estaba feliz con su esfuerzo, pero no sabían que esta caza traería problemas. Al día siguiente, tras medio año de investigación, los paneles solares funcionaron y la nevera también. En ese momento, Clara vio una rata gigante en la cocina. Nico entendió que la rata había olido la carne. Al caer la noche, el pueblo se llenó de ruidos. Algo se acercaba. Pronto escucharon ladridos. Nico miró por la ventana y vio que las calles estaban llenas de ratas dirigiéndose hacia su casa. Quemaron la comida para ocultar el olor. Clara intentó espantar las ratas con la escopeta, pero no funcionó. Cada vez llegaban más ratas, así que se refugiaron dentro. Nico selló las ventanas con cinta para ganar tiempo. Entonces escucharon los gritos del perro. Lo habían dejado afuera. Nico abrió la cinta y fue a salvarlo. Pero por eso, más de 10 ratas entraron a la casa. Nico golpeaba a todas, y tras mucho esfuerzo lograron sobrevivir la noche. A la mañana siguiente, las ratas se habían ido, y muchos gatos dominaban las calles. La ecología se equilibraba de nuevo. Meses después, Clara estaba a punto de dar a luz, pero el brazo del bebé estaba atorado. La situación era peligrosa. Nico, en su primer parto, estaba muy nervioso, pero siguió las instrucciones del libro y ajustó la posición del bebé. Con esfuerzo, el primer niño del apocalipsis nació sano. Estaban felices, pero inseguros sobre el futuro. Le dieron un nombre especial, esperando que se convirtiera en la esperanza de la humanidad. Luego Clara dejó información en el centro del pueblo, con su dirección. Fue un acto muy arriesgado, y pronto llegó un desconocido que vio el mensaje. 6 años habían pasado desde que comenzó la pandemia. Ese día, Nick salió a buscar comida. Mientras conducía, chocó con algo sin darse cuenta. Bajó del coche para revisar y se llevó un gran susto. En el suelo yacía un puma a punto de morir. Nick, conmovido, decidió aliviar el sufrimiento del animal. En ese momento, un ruido vino del bosque cercano. Al mirar, vio a una chica desconocida. Sin pensarlo, Nick corrió tras ella. Después de todo, era la primera sobreviviente que veía en años. La chica se detuvo frente a él, no dijo ni una palabra, y lo miraba fijamente.
como si temiera que Nick sacara un arma en cualquier momento. Para no asustarla, Nick mantuvo la distancia. Dijo que no tenía malas intenciones y que podía ofrecerle comida y un lugar donde quedarse. Pero la chica, como si hubiera pasado por algo terrible, rechazó su ayuda y se alejó. Nick, resignado, regresó al coche, solo para descubrir que el puma había desaparecido. La situación le pareció extraña. ¿Acaso otro animal se lo llevó? Miró a su alrededor con precaución, preocupándose también por la chica. Entonces ella salió del bosque, y Nick rápidamente le lanzó una manzana. En este mundo postapocalíptico, la comida es más valiosa que cualquier otra cosa. Este gesto hizo que la chica se relajara un poco. Aunque no habló, subió al maletero del coche, aceptando tácitamente la ayuda de Nick. Al llegar a casa, Clara estaba reprendiendo a sus 2 hijos traviesos. Parecía que en estos años habían tenido un nuevo miembro en la familia. Por la barriga de Clara, se notaba que el tercer hijo de Nick estaba por nacer. La chica del maletero no se atrevía a bajar y volvió a mostrarse tensa. Nick entendió sus sentimientos, la presentó a su familia y le dijo que podía quedarse en el coche un rato más para observar. De vuelta en la habitación, Nick le contó a Thomas lo ocurrido durante el día. Creía que la chica podría haber sido maltratada. Parecía tener una reacción de estrés. Thomas estuvo de acuerdo. Él también había llegado al pueblo años atrás como sobreviviente. Mientras hablaban, la esposa de Thomas, Marina, entró y preguntó con curiosidad dónde estaba la chica. Al caer la tarde, la chica seguía acurrucada en el coche. Los adultos no pudieron hacer nada y solo se sentaron junto al coche acompañándola hasta tarde. Al día siguiente, Marina llevó algo de comida para calmarla, pero la reacción de la chica fue muy intensa. Mientras se defendía, mostró sus brazos, cubiertos de quemaduras, como si hubiera sido maltratada. Marina entendió de inmediato. Se quitó la ropa para mostrar sus propias cicatrices en el pecho, explicándole que ella también había pasado por algo similar y que entendía su miedo. Con la paciencia de Marina, la chica finalmente aceptó el nuevo entorno. Marina la llevó a una habitación, preparó un balde con agua caliente para que se bañara. Mientras la chica se duchaba, Marina abrió su mochila para conocer más sobre ella. El primer cuaderno que sacó era muy extraño, lleno de dibujos inquietantes que le causaron escalofríos. Al mismo tiempo, Nick y Thomas regresaron al bosque para investigar de dónde venía la chica. Según su estado físico y la gran distancia al pueblo, no podía haber llegado sola, así que debía vivir cerca. Entonces descubrieron una pequeña cabaña escondida en el bosque, con signos de vida reciente, pero las paredes estaban cubiertas de dibujos oscuros y perturbadores. Nick no se quedó más tiempo y ambos se marcharon. Esa noche, Marina contó a todos lo que había descubierto. Además, encontró una carta en la mochila de la chica. La carta estaba escrita por su madre. Decía que la hija se llamaba Eva y que antes de todo eran una familia feliz. Pero después del apocalipsis, su esposo se volvió violento y cruel, desquitando su ira en su hija. La madre explicaba que estaba a punto de morir. Ya no podía proteger a Eva y solo esperaba que quien leyera la carta la tratara bien. Tras escuchar la carta, todos quedaron en silencio. Meses después, nació el tercer hijo de Nick, un niño. Lo llamaron Joey, en referencia a la alegría. Un año pasó rápido. El pequeño Joey se volvió muy adorable y llenó de felicidad a todos. Sin embargo, la tranquilidad se rompió de golpe. Las alarmas alrededor de la casa comenzaron a sonar. Nick se dio cuenta de que había intrusos en su territorio. Rápidamente le pidió a Marina que llevara a los niños al cuarto, mientras él y los demás tomaban armas para investigar. Sospechaban que la familia de Eve los buscaba, ya que era la posibilidad más lógica. Poco después, Clara vio una sombra pasar. Apuntó, pero alguien le gritó. Al girar, vio a 3 personas. La mujer al frente le pidió que no actuara precipitadamente. Tras explicaciones, resultó que habían perdido a su hijo y, sin querer, activaron la alarma de Nick. Entonces el niño apareció corriendo detrás, confirmando que no mentían. Después de conversar, se dieron cuenta de que no había mala intención. Nick los invitó a entrar al patio. En el apocalipsis, lo más temible es la naturaleza humana. Por eso Nick debía asegurarse de que fueran seguros. La mujer al frente se llamaba Molly. Era cirujana en Washington. Y tras el desastre, perdió a todos a su alrededor. No tuvo opción más que dejar la ciudad. Luego encontró a la pareja que estaba sentada atrás, incluyendo al pequeño, que era su hijo. Llegaron allí siguiendo las señales del centro del pueblo. Después de escuchar su historia, Nick no opinó. Su prioridad era proteger a todos allí. Molly, inteligente, preguntó si podían quedarse a vivir, y Clara, de buen corazón, aceptó. Cuando se fueron, Nick se quejó de que la señal de su esposa debería haberse eliminado. 7 años después, aún atraían nuevos sobrevivientes. A la mañana siguiente, Nick reunió a todos, 7 adultos y 5 niños en el patio. Debían ir al pueblo a buscar suministros, ya que más personas significaban que las reservas se tensionaban. Salvo Clara cuidando a los niños, los otros 6 formaron equipos para buscar comida enlatada, paneles solares y productos de limpieza que no caducaran. No habían entrado al pueblo en 6 meses, y con tantos animales salvajes rondando, debían estar alerta. Llegaron más tarde en 3 autos y vieron un búfalo. Nick explicó que siempre estaba ahí, tranquilo y sin atacar.
Todos rieron y comenzaron a saquear las tiendas. Nick llevó a Luca a una tienda. Aunque habían pasado 7 años, aún quedaban suministros. Al mismo tiempo, Molly actuó sola. Se acercó a un hospital y comenzó a buscar medicinas. Como doctora, sabía que los suministros médicos eran más importantes que la comida. Encontró poco, ya que Nick ya había saqueado, pero descubrió una puerta cerrada y pensó que era la farmacia. En ese momento, apareció un lobo pequeño, lo que tensó el ambiente. Molly, calmada, tomó un extintor y logró ahuyentarlo. Salió con muchas medicinas. Nick corrió hacia ella, algo enojado por no seguir instrucciones, pero al ver que eran medicinas, se sorprendió. Molly explicó que cada hospital tenía un almacén de reserva. Nick la elogió. Cada persona en el apocalipsis tiene un talento único. Esa noche, todos compartieron la cena, hablaban y reían como si no existiera el apocalipsis. Quizá porque habían sufrido pérdidas, valoraban el momento. Pasaron muchos años. Marina tuvo un hijo, y Thomas estaba feliz de ser padre, agradecido de tener a Nick como amigo. Lucía tuvo una hija, y su hijo ganó una nueva compañera. Ahora la familia tenía 14 personas, 7 adultos y 7 niños. Con el perro de Nick envejeciendo, llegó el año 14 del apocalipsis. Algunos niños ya eran adultos, y los adultos mostraban signos de edad. Aunque sobrevivieron, la vejez seguía presente. Un día, Nick llevó a Joey a la biblioteca, enseñándole sobre el mundo. Joey aprendía con atención, pero de pronto truenos sonaron afuera. La tormenta anual había llegado. De regreso a casa bajo la lluvia intensa, Nick notó que su perro desapareció. Buscó por toda la casa y vio lo peor. El perro, Lucky, había sido aplastado por un árbol. Lo había acompañado 14 años. Su pérdida lo devastó. Al día siguiente, mientras Joey jugaba, un puma saltó de los arbustos. Viendo a su hijo en peligro, Nick se lanzó y bloqueó al animal. El puma atacó con furia, sin darle respiro. Nick intentó agarrar un martillo, pero la fuerza del puma lo hizo perder el conocimiento. La chica quiso pedir ayuda, pero sus gritos no sirvieron. Gracias a los esfuerzos desesperados de todos, Nick logró salvarse por poco. Después de eso, la esposa de Nick, Clara, tomó un arma y se dirigió al patio trasero. El puma que había herido a Nick seguía merodeando cerca de la casa, y si no lo eliminaban, el peligro continuaría. Siguiendo las manchas de sangre en el suelo, Clara encontró rápidamente el rastro del puma. Tal vez distraído por la belleza de Clara, el puma se quedó inmóvil y olvidó atacar. Sin dudarlo un solo segundo, Clara apretó el gatillo. Con un disparo seco y claro, la fiera que parecía invencible cayó finalmente al suelo. El tiempo pasó rápido, y llegó el año 17 desde que comenzó la pandemia. En ese momento, el mundo ya estaba completamente devastado. Los pueblos que antes eran prósperos ahora estaban cubiertos de maleza. Las máquinas que representaban la civilización se habían convertido en chatarra inútil. En cambio, el patio que Nick llevaba años manteniendo seguía lleno de vida. El hijo mayor de Nick se encargaba de vigilar y hacer guardia. El hijo menor, Joey, prefería salir a buscar comida. Pensaban que esa vida podría continuar así, pero una nueva y mortal crisis pronto se cernió sobre todos. Unos días después, Ivy, mientras cocinaba, descubrió que en casa no había agua. En su desesperación, incluso rompió la válvula de la tubería. De inmediato, una mala sensación le recorrió el cuerpo, porque era la primera vez en 17 años de apocalipsis que se quedaban sin agua. Para averiguar qué estaba pasando, Nick decidió llevar a algunos a revisar la presa río arriba, pero al mirar alrededor, todo lo que vieron fueron ríos secos. Era evidente que se enfrentaban a un año de sequía extrema. Al llegar a la planta de agua del pueblo, descubrieron que las tuberías de suministro estaban completamente agrietadas. En esa situación, no había ninguna solución posible. Solo les quedaba buscar agua en otro lugar. En ese momento, se escuchó el ruido de motores sobre sus cabezas. Al mirar con atención, vieron varios vehículos pasando por arriba. Joey, emocionado, quiso gritar para saludar, pero Nick lo abrazó de inmediato y lo metió de nuevo en el coche. La situación actual ya no podía compararse con el pasado, porque la crueldad del apocalipsis va despertando poco a poco la oscuridad del ser humano. Al volver a casa, Nick contó todo lo que había visto y pidió a todos que prepararan las armas por si acaso. Si el otro grupo tenía malas intenciones, debían estar listos para lo peor. Mientras hablaban, una camioneta y una casa rodante llegaron al patio. Era evidente que habían seguido las huellas de las ruedas. El hombre al frente se llamaba Charlie. Dijo que había visto el coche de Nick cerca de la presa, y por eso dedujo que tenían problemas con el agua. Por suerte, llevaban en el vehículo un equipo para perforar pozos. Tal vez eso podría resolver el problema de Nick. Al ver que ofrecían ayuda, Clara invitó a Charlie a entrar y hablar. Tras la conversación, supieron que el grupo de Charlie tenía alrededor de 10 personas. Llevaban mucho tiempo buscando un lugar adecuado para vivir. Nick no dijo nada. Lo que más le importaba era si podían aportar un valor real para demostrar su sinceridad. Después de comer, Charlie comenzó a perforar el pozo. Nick, que no entendía del proceso,
Observaba desde un lado, esperando que ese pozo trajera esperanza para todos. Esa noche, tras comer y beber, hablaron sobre la vida después del apocalipsis. Charlie creía que para sobrevivir había que convertirse en fuerte y seguir viviendo devorando a los débiles. Para Nick, esa forma de pensar era demasiado extrema. Él se preguntaba por qué no podían vivir en paz. En ese momento, Nick notó miradas extrañas en las chicas. Al fijarse mejor, era la expresión de Charlie la que resultaba repulsiva. Al instante, Nick se puso en guardia. Ese Charlie probablemente no era una buena persona. Al día siguiente, Charlie siguió liderando al grupo para continuar perforando. Su carisma personal rápidamente se ganó el favor de muchos. A diferencia de Nick, serio y callado, Charlie se comportaba como un verdadero líder. Nick observaba todo desde arriba, y una mala sensación crecía en su interior. Clara notó la preocupación de su esposo y lo animó a aceptar cosas nuevas. Días después, Charlie finalmente terminó el pozo. Cuando el agua brotó con fuerza, todos comenzaron a celebrar. Comparada con el agua corriente anterior, el agua del pozo era claramente mucho más pura. Nick se acercó feliz para agradecerle, pero Charlie rechazó el gesto con desprecio. Incluso dijo abiertamente que le gustaba mucho ese lugar. Sus palabras sonaban como si quisiera reemplazar a Nick. Al escuchar eso, el corazón de Nick se hundió, pero solo pudo marcharse con incomodidad. Mientras veía alejarse a Nick, una luz extraña cruzó los ojos de Charlie. Esa noche, Nick no podía dormir y estaba de pie en el balcón. De repente, escuchó el grito de una mujer. Corrió siguiendo el sonido y vio a Charlie salir de la cabaña de Ivy. Además, se estaba subiendo el cinturón del pantalón. Nick le gritó de inmediato preguntándole qué demonios había hecho, pero Charlie respondió con desprecio. No tiene nada que ver contigo. Con un mal presentimiento, Nick bajó corriendo. Al entrar en la habitación, por fin vio la verdad. Ivy había sido violada. Descubrió que Charlie había agredido a Ivy. Inmediatamente reunió a toda la familia. Nick quería discutir con todos cómo manejar esta situación. Tras deliberar, alguien sugirió echar a Charlie, pero Nick pensó que debía enviarlo al infierno, porque este tipo nunca cambiaría. Si solo lo echaban, seguirá atacando a otros sobrevivientes. Quizás ya estaba planeando tomar el campamento. Al escuchar la idea de mandarlo al infierno, todos estuvieron de acuerdo. Incluso si la ley existiera, este sería el veredicto correcto. Luego, Nick golpeó la puerta de Charlie, quien salió con aire de desprecio. Sabía para qué había venido Nick, pero aún así hablaba con arrogancia. This shit is fucking toy hammer. I found your trophy in your toy. My dad's gonna make me pay. Is that it? I've come to ask you to leave. Creía que Nick no se atrevería. Charlie dijo que la única manera de irse era llevarse a Clara y luego despedirse de Nick junto a su tumba. Frente a esta amenaza, Nick levantó el martillo. Tras unos golpes contundentes, Charlie fue enviado al infierno a hablar con Satanás. De vuelta en la habitación, Nick no dejaba de lavarse las manos. Era la primera vez que mataba a alguien en el apocalipsis, y mentalmente le costaba adaptarse. Snakebite saved me. Maybe it made me half a devil too. Half a devil's better than a foolish. Nick nunca se imaginó que llegaría a esto. No sabía cómo equilibrar sus emociones, ni a quién pedir perdón. Clara lo tranquilizó. Así es la supervivencia en el apocalipsis. No necesitas sentir culpa, ni el perdón de nadie. Al día siguiente, el grupo de Charlie supo lo que había pasado, pero no protestaron. Ya estaban hartos de él. Así que lo que hizo Nick fue justicia. La excepción fue Ricardo, un leal secuaz de Charlie. Anoche había vigilado por él, pero ahora sus gritos parecían ladridos de perro. Nick no les prestó atención. Con Charlie fuera, los demás decidieron unirse a Nick, y Ricardo se fue solo. Viendo a gente como Charlie marcharse, Nick se preguntó si no sería un error. Después, la vida de esta familia transcurrió tranquila, sin nuevos sobrevivientes visitando. El tiempo pasó, y llegaron al año 20 desde la pandemia. La familia de Nick estaba bien establecida, con agua y electricidad, vida cómoda, cada vez mejor. En un día soleado, el hijo menor, Joey, anunció que había creado un avión solar. Ahora podrían ver más lejos y más alto. Estos niños eran el futuro de los adultos, y su futuro prometía ser brillante. A simple vista, la civilización humana parecía recuperarse, pero los peligros ya acechaban. Esa noche, Joey golpeó la puerta de sus padres, pero se desmayó antes de decir nada. Nick y su esposa lo ayudaron de inmediato, pensando que tenía fiebre. Fueron a buscar a la doctora Molly, y descubrieron que ya había otros 2 pacientes similares. Nick pensó que era gripe, pero Molly dijo que no. El virus era igual al de hace 20 años. Fiebre constante y sin medicación efectiva. Además, era contagioso y pronto habría escasez de medicinas. En poco tiempo, la sala se llenó de pacientes. El virus se propagaba más rápido de lo esperado, y todo empezó a salirse de control. A la mañana siguiente,
Nick salió en coche del campamento para buscar medicinas más lejos, pero pronto, un bloqueo detuvo su camino. Era el puente donde había estado antes. Después de 20 años, las puertas de hierro seguían cerradas. Nick sacó una bicicleta del coche, decidió pasar por el hueco y cruzar pedaleando. En el camino, se habló a sí mismo. Maté a alguien, por eso Dios me castiga. Pero en el apocalipsis, ¿quién maneja perfectamente estas emergencias? Pronto vio una ciudad en ruinas. Las calles que antes eran prósperas ahora eran escombros. Su destino estaba claro, el mayor hospital de la ciudad. Tras buscar cuidadosamente, Nick encontró la farmacia de reserva según la indicación de Molly y llenó su mochila con medicinas. Ahora debía llevar todo al campamento. Esta vez, ¿podrá salvar a su familia? Al regresar a casa, descubre que el estado de su hijo ha empeorado. Nick se apresura a preparar la inyección, pero su hija, Heather, le dice la verdad. Los antivirales no están funcionando. Ahora están probando un tratamiento con hojas de tejo, y es la única opción que parece efectiva. Nick no puede esperar a ver los resultados. Si su hijo no recibe tratamiento de inmediato, su vida corre peligro. Así que lo toma en brazos y lo lleva a la sala de tratamiento. Nick explica que la fiebre no ha bajado en absoluto. Okay. Let me think. He needs an ice bath. Right now. En ese momento, la única solución efectiva es bajar la temperatura de forma física. Por suerte, allí mismo tienen un estanque. Guiado por Thomas, Nick mete a su hijo menor en el agua. Al sentir que la temperatura del niño empieza a bajar, los nervios de Nick por fin se relajan un poco, pero nadie podía imaginarlo. El destino ya estaba sellado. Mientras tanto, la hija de Nick es llamada a casa de los vecinos. Resulta que ella había tenido una relación con el hijo de esa familia. No hacía mucho. Los dos habían salido a viajar juntos, pero solo ella regresó. Los padres quieren saber qué fue lo que le pasó a su hijo. Heather no tiene más opción que recordar aquella experiencia dolorosa. En aquel entonces, Heather y Tony se despidieron de sus padres y abandonaron el campamento. Viajaron hacia el norte, cada vez más lejos. En el camino, los paisajes desolados resultaban devastadores. Entre ruinas silenciosas, no se veía a ningún ser humano. Semanas después, descubrieron una fila de números, 14.725. Lo extraño era que aparecía en todos los lugares a los que llegaban. Siguieron la dirección que indicaban los números, pero no encontraron a ningún sobreviviente. Agotados por el viaje, decidieron acampar en una playa. Creyeron que aquello era un tipo de romance exclusivo del fin del mundo, sin darse cuenta de que el peligro estaba muy cerca. Un día, una figura salió corriendo del bosque y desapareció en un instante. Cuando Heather volvió al campamento para buscar a Tony, no sabía que aquel hombre la había seguido. El desconocido sometió a su novio. Durante la confrontación, perdió el control y atacó. La puñalada fue mortal. Tony cayó al suelo, agonizando. Heather notó algo aterrador. El tatuaje en el brazo del agresor era idéntico al de Ricardo. Eso significaba una sola cosa. Era Ricardo, el mismo hombre al que Nick había dejado con vida. Ricardo intentó disculparse, pero Heather ya estaba consumida por la rabia. Tomó un hacha cercana y lo mató en el acto. Aún así, Tony no logró sobrevivir. Heather lo enterró allí mismo, junto al mar. No se sabe cuánto tiempo pasó. Cuando se le acabaron los suministros, Heather emprendió el regreso. Caminó por la selva durante meses, hasta que finalmente volvió al campamento. Tras escuchar su historia, la madre de Tony dijo que lo entendía. Ella tampoco habría querido que algo así ocurriera. Días después, la terapia vegetal de la doctora Molly empezó a funcionar. Algunos pacientes mostraron mejoría. Molly creía que se trataba de otra variante del virus del apocalipsis, menos agresiva que la original. Pensaron que el brote por fin estaba bajo control, pero el hijo menor de Nick no logró sobrevivir. Al ver morir a su hijo más brillante, Clara rompió en llanto incontenible. Nick también cayó en el momento más oscuro de su vida. En total, 4 personas murieron en el campamento. El resto logró sobrevivir. Durante un largo tiempo, Nick no pudo superarlo. Fue al centro del pueblo y borró los mensajes que había dejado Clara. Luego fue a la biblioteca y la destrozó por completo. Incluso pensó en prenderle fuego a toda la casa. Clara lo detuvo y le dijo: ¿crees que quemarlo todo hará que nuestro hijo vuelva? No olvides que aún tienes a Heather y a tu hijo mayor. Y no olvides que eres el pilar espiritual del campamento. La vida siempre está llena de dolor y obstáculos. Y este mundo ahora es aún más cruel. Las palabras de Clara lograron despertar a Nick. Al día siguiente, Nick subió a la cima de la montaña bajo el sol del amanecer. Mirando la luz frente a él, cayó en una profunda reflexión. Todo parecía un final, pero al mismo tiempo, todo parecía apenas comenzar. Tal vez ese sea el verdadero sentido de la vida. El tiempo, al final, lo demostrará todo. El tiempo pasó en un instante, y sin darse cuenta, llegó el año 21 desde el inicio de la pandemia. Ese día, mientras ordenaba sus cosas, Nick encontró un cuaderno. Lo que leyó dentro lo dejó completamente inmóvil. En esas páginas, el niño había anotado varios inventos.
El más importante de todos era una radio capaz de comunicarse con el exterior. En las notas, había escrito una explicación. Decía que, como su padre no quería ser molestado por extraños, decidió ocultar ese invento para siempre. Después de leerlo, Nick sintió una profunda culpa. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había frenado el desarrollo de su hijo. Tras pensarlo durante mucho tiempo, Nick tomó una decisión. Iba a cumplir el deseo que su hijo no pudo realizar. Usaría la radio para buscar a más supervivientes. Tal vez, en algún lugar del mundo, la civilización humana ya había regresado. Pero cuando todo estuvo listo, Nick probó una frecuencia tras otra. El resultado fue el mismo. Ninguna respuesta. Ni siquiera un leve ruido de fondo. La señal no solo cubrió Estados Unidos, también alcanzó frecuencias de otros países. Con el paso del tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Quizá ese campamento era lo único que quedaba en la Tierra. Durante una charla casual, Heather recordó algo del pasado. Contó que ella y su novio habían visto una serie de números extraños. Hasta hoy, no sabía qué significaban, pero estaba segura de algo. Eran números dejados por supervivientes. En ese instante, Nick lo entendió. Aquella serie de números debía ser una frecuencia de radio. Sin perder tiempo, volvió a su habitación y de inmediato envió una señal a esa frecuencia. Cuando por la radio llegó una respuesta familiar y desconocida al mismo tiempo, todos se emocionaron. Esa sensación es imposible de explicar para la mayoría. Después de tantos años de soledad, habían olvidado el mundo de antes. El otro grupo explicó su situación. Eran 77 personas y vivían en un pueblo costero a 100 kilómetros de distancia. Gracias a la pesca y el cultivo, nunca tuvieron que marcharse. Luego preguntaron, casi sin pensar, si podían tener contacto entre ambos grupos. Al escuchar eso, todos guardaron silencio. En el fin del mundo, la oscuridad del ser humano es impredecible. ¿Quién podía asegurar que esas personas fueran buenas? Tal vez, en un futuro cercano, la humanidad volvería a vivir bajo la ley, y la confianza se reconstruiría sobre nuevas reglas. El tiempo siguió avanzando. Sin darse cuenta, llegaron al año 50 desde el inicio de la pandemia. Nick, ya con el cabello completamente blanco, entregó su martillo a su hijo mayor. Era una señal clara de que la esperanza continuaría. Mientras la cámara se alejaba, todo el pueblo estaba iluminado. La población había crecido 100 veces. La civilización humana, finalmente, había vuelto a esta tierra. Aquí, la historia llega a su final. En el apocalipsis, Nick pasó de ser un joven que ni siquiera sabía diseccionar un animal, a convertirse en el líder de un territorio. Guió a su gran familia hacia una vida mejor. Durante ese camino, fue atacado por un puma y estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió gracias a su fuerza de voluntad. También perdió a su hijo y llegó a derrumbarse por completo. Aún así, nunca se rindió. Con el tiempo, superó la pérdida de sus seres queridos. La historia de Nick nos dice que así es la vida. El fracaso acompaña a las personas durante toda su existencia. Mientras no te rindas, siempre habrá esperanza.